Primero que nada, solo quiero decir que estoy vivo y que todos ustedes son testigos. Bien. Bien, chicos, tenemos que bajar del tejado. Esto está cayendo justo a nuestro lado. ¿Alguna vez tienes la sensación de estar caminando sonámbulo por los últimos tiempos y que lo que estamos viendo desarrollarse es simplemente el plan de Dios en el Apocalipsis? El cielo sobre Jerusalén cambió repentinamente de color. Las nubes sobre sus lugares sagrados dejaron de moverse y comenzaron a agruparse en extrañas formaciones. Quizás la inteligencia artificial sea el anticristo y la guerra que presenciamos ahora mismo asola Oriente Medio. Era inevitable y no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. Te duele presenciar cómo se desarrolla todo, pero aún así, el plan de Dios será el plan de Dios. Al ver caer cohetes sobre Jerusalén, algunos de los lugares más sagrados de la cristiandad, el islam y el judaísmo, uno tiene la sensación de que no se puede detener lo que se avecina. Y lo que se avecina será la revelación misma. Antes de continuar, quédense conmigo. Y si sienten esto, dejen una oración en los comentarios y pidan misericordia antes de que sea demasiado tarde. Desde las murallas de Jerusalén, se puede ver con tus propios ojos. Misiles lanzados hacia la ciudad surcando el cielo sobre un terreno considerado sagrado durante miles de años. Esto no es un conflicto cualquiera. Esto es Jerusalén, la ciudad elegida, la ciudad donde Dios puso su nombre, la ciudad que se encuentra en el centro de la profecía. Se han visto cohetes cruzando directamente el muro de las lamentaciones, la cúpula de la roca y cerca de la iglesia del Santo Sepulcro. Tres de los lugares más sagrados de la tierra, todos dentro del mismo espacio estrecho, todos bajo el mismo cielo, ahora lleno de fuego. Explosiones reportadas peligrosamente cerca del monte del templo. Sirenas resonando por las calles antiguas. La gente corre. Los fieles se detienen en medio de la oración, obligados a refugiarse, mientras el miedo se extiende por la ciudad. Y esto nos lleva a plantearnos la pregunta que la historia repite una y otra vez. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué el mundo entero siempre regresa a este lugar? La respuesta fue escrita hace mucho tiempo. El profeta Zacarías declaró: «Haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todas las naciones de la tierra se congregarán contra ella». Piensen en la magnitud de eso. No solo una nación, sino el mundo entero, atraído hacia esta única ciudad. Hoy esa realidad ya no es lejana. Está sucediendo ahora. Las imágenes muestran zonas de impacto en Jerusalén. Se ha reportado una explosión cerca de la cúpula de la roca. Las autoridades han confirmado que se están lanzando misiles hacia la ciudad, lo que genera gran preocupación entre quienes se han congregado para orar. Como consecuencia, las actividades religiosas en ciertos lugares se han suspendido temporalmente. Piénsalo por un momento. En una ciudad construida sobre la fe, la oración misma se ve interrumpida por la guerra. La iglesia del Santo Sepulcro, que se cree que alberga el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús, se encuentra al alcance. La cúpula de la roca sagrada para el Islam está amenazada. El muro de las lamentaciones. El corazón de la oración judía yace bajo el mismo cielo por donde ahora pasan los misiles. No son simples edificios, son el fundamento espiritual de miles de millones de personas. Y sin embargo, así es como se ve el fin de los tiempos. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Podría uno de estos ataques destruir un sitio como la cúpula de la roca? La respuesta es sí podría. Ya sea por un impacto directo o por algún otro motivo, la posibilidad es real. Y esa posibilidad es lo que mantiene a tantos observadores mirando a Jerusalén con creciente inquietud. Ayer Netanyahu describió este momento como histórico.
Israel se ha convertido en una superpotencia mundial a la par de Estados Unidos. Pero lo que hace que este momento sea aún más impactante es que solo unos días antes ya habían comenzado a circular rumores, afirmaciones de que ya no estaba presente y de repente aparece vivo hablando, dando un mensaje en uno de los momentos más críticos. Esto es importante. Anteriormente sugirió que el pueblo judío eventualmente alcanzará lo que él describió como la era mesiánica, aunque enfatizó que ese momento no llegaría de inmediato. Luego habló de fortaleza, resiliencia y unidad, calificándolo como un gran logro frente a las crecientes amenazas. Esas palabras se difundieron rápidamente en Internet y desataron un intenso debate. Algunos lo interpretaron como una muestra de confianza militar, una nación que reafirmaba su posición en el escenario mundial mediante el poder y las alianzas. Otros, sin embargo, percibieron un significado más profundo. Creen que el significado puede haber sido más amplio, refiriéndose a una era mesiánica como un futuro período de paz y plenitud en la tradición judía, en lugar de la llegada literal del Mesías. Pero cuando un líder reaparece repentinamente y describe un momento como histórico, hablando de transformación, poder y alineación con una fuerza global, plantea una cuestión diferente. Porque como nos recuerda la Escritura en Daniel 2:21, Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes. ¿Se trata simplemente de estrategia y supervivencia o señala un punto de inflexión mucho más importante que la política? ¿O acaso sus palabras insinúan algo más profundo relacionado con la profecía? Para muchos de los presentes, lo que más llama la atención es el momento. El creciente conflicto global, los misiles sobre Jerusalén, las señales en el cielo y ahora una declaración de poder directamente vinculada a una de las naciones más influyentes del planeta. A lo largo de la historia, momentos como este, especialmente en una ciudad como Jerusalén antigua, han tenido un significado más profundo. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Es esto solo una declaración de confianza o parte de un patrón más amplio que se está desarrollando en tiempo real? Un acontecimiento reciente ha sacudido la atención mundial. Sonidos extraños e inquietantes resuenan por toda la ciudad, provocando escalofríos incluso a los más fieles. Al mismo tiempo, el cielo sobre Jerusalén se llena de cuervos negros que sobrevuelan la zona moviéndose en densas e inquietas oleadas. El miedo se extiende. La gente corre en busca de seguridad sin saber qué les depara el futuro. ¿Qué está provocando este caos y qué significa para Jerusalén? Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta, compartir o comentar. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas, permitiendo que otros vean, cuestionen y comprendan lo que está sucediendo. En los últimos días se ha desarrollado un espectáculo maravilloso en Israel que trae una sensación de consuelo a los cristianos de todas partes. Imagínese estar cerca del Muro de las Lamentaciones, un lugar donde las oraciones se han elevado durante siglos, donde la fe y la historia se encuentran, y de repente unos sonidos profundos y retumbantes comienzan a resonar en el cielo. No son truenos ni aviones, es algo más pesado, algo desconocido. Los informes se extendieron rápidamente desde ciudades como Tel Aviv, Petah, Tikva y las regiones circundantes. Los testigos describieron vibraciones metálicas intensas de tono casi musical, pero profundamente inquietantes. Los sonidos se propagaron a grandes distancias, llegando a zonas situadas a decenas de kilómetros sin una fuente clara. Incluso las autoridades, incluidos los militares y las fuerzas del orden, no pudieron explicar completamente qué causó estos ecos. Lo que lo hace aún más inquietante es la coherencia de las descripciones. La gente habla de una fuerza baja y resonante como una trompeta lejana, como algo que clama a través del cielo. Algunos dicen que sintieron como si el suelo mismo respondiera. Otros describen una sensación escalofriante como si el sonido tuviera significado, no solo ruido.
Y esto no se limita a Israel. Se han reportado casos similares en todo el mundo. Desde distintos continentes, la gente describe haber oído el mismo tipo de sonido que resuena en las ciudades y en el cielo abierto, dejando tras de sí confusión y temor. Para muchos estos sonidos evocan algo mucho más antiguo. Las Escrituras hablan de momentos en que suenan las trompetas antes de grandes acontecimientos. Los 7 ángeles que tenían preparadas las 7 trompetas para hacerlas sonar. Apocalipsis 8:6. A lo largo de la Biblia, las trompetas no suenan al azar. Son señales, anuncios, advertencias. Jerusalén siempre ha estado en el centro de estos momentos. Una ciudad donde las señales no se ignoran fácilmente, donde los acontecimientos tienen un peso que va mucho más allá de lo visible. Cuando algo inusual resuena en esta tierra, la gente no solo lo oye, sino que lo siente. Los científicos siguen buscando explicaciones: presión atmosférica, actividad sónica, distante fuentes desconocidas. Sin embargo, ninguna respuesta ha dado cuenta por completo de lo que la gente oye. Pero, ¿qué son estos sonidos y de dónde vienen exactamente? ¿O son el cumplimiento de la profecía bíblica sobre el fin de los tiempos? Pero las tribulaciones no terminan ahí. Sobre Jerusalén, el cielo antes despejado y tranquilo, ahora está lleno de bandadas de pájaros negros, cuervos y cornejas que sobrevuelan sin cesar, reuniéndose en cantidades que parecen imposibles de ignorar. Esto no es un momento pasajero. Los testigos describen oleadas de alas oscuras que se desplazan por el horizonte proyectando sombras cambiantes sobre la antigua ciudad. O el sonido en sí constante e inquieto ha llamado la atención de quienes se encuentran abajo. Un movimiento sordo e ininterrumpido llena el aire creando una atmósfera densa que muchos describen como extraña, antinatural. La gente se detiene y mira hacia arriba, observando cómo los pájaros dan vueltas una y otra vez sin rumbo fijo ni patrón alguno. Algunos señalan causas ambientales, cambios climáticos, patrones migratorios o alteraciones en regiones cercanas. Otros mencionan la inestabilidad que se extiende por partes de Oriente Medio, la creciente presión en los territorios circundantes, y a medida que estas presiones aumentan, sus efectos no se limitan a un solo ámbito. Se propagan hacia afuera, traspasando fronteras y afectando a diversas poblaciones. Pero para muchos, lo que más llama la atención es la coincidencia, porque todo esto está sucediendo al mismo tiempo. El conflicto se intensifica. Los misiles sobre Jerusalén crecen en toda la región y ahora el propio cielo parece responder. Las Escrituras describieron una vez un momento de vacío. Miré, y no había pájaros en el cielo, señal de desolación. Pero ahora, en lugar de vacío, el cielo está lleno, repleto de movimiento que resulta igual de inquietante. Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es el punto de encuentro entre la historia, la fe y la profecía. Y cuando algo inusual aparece aquí, no se ignora fácilmente. Y entonces, mientras el cielo permanecía oscuro con el vuelo de los pájaros, algo más comenzó a formarse. No lentamente, no gradualmente, sino de repente, una violenta tormenta se cernía sobre Jerusalén. Nubes densas avanzaban rápidamente, engullendo la poca luz que quedaba. El aire cambió, la presión bajó y en cuestión de segundos comenzó a llover. Pero no era una lluvia común. Le siguió una granizada de gran tamaño que impactó con fuerza contra edificios, calles y vehículos. Los testigos describen el sonido como agudo e implacable que resonaba por toda la ciudad mientras el hielo golpeaba contra la piedra y el cristal. La gente corrió a refugiarse, ya inquieta por lo que acababan de ver en el cielo. Y entonces, algo aún más perturbador. Al mismo tiempo que la tormenta se intensificaba, aún se podían ver misiles en el cielo, y estelas de luz atravesaban el mismo cielo,
ahora lleno de lluvia y granizo. La guerra y el clima se desarrollaban simultáneamente, superponiéndose de una manera que resultaba antinatural. Sirenas, truenos, explosiones, todo se fusionaba en un instante que muchos no lograban comprender. Los residentes lo describieron como desconcertante. No solo miedo, sino confusión, porque no se trataba de sucesos aislados que ocurrieron con horas de diferencia. Ocurrieron al mismo tiempo, en el mismo lugar, bajo el mismo cielo. Algunos apuntan a la coincidencia a cambios climáticos repentinos, a una escalada militar, a dos realidades que se cruzan por casualidad. Pero para otros lo que destaca es la coincidencia temporal, porque Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Es un lugar donde los signos tienen peso, donde los acontecimientos se observan con mayor atención, donde a menudo se busca un significado más allá de lo visible. Las escrituras hablan de momentos como este. Granizo que cae del cielo sobre los hombres, una descripción de fuerza de impacto de algo que desciende de lo alto en tiempos de agitación. Y ahora cae granizo. Vuelan misiles. El cielo está agitado, el suelo inestable y la atmósfera cargada de tensión. Cuando estos elementos aparecen juntos, la sensación cambia. Ya no se perciben como incidentes aislados, sino como una convergencia. Por lo tanto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué significa que el cielo y el conflicto se alineen? Y a medida que el cielo se calma y el ruido se desvanece, la atención comienza a descender hacia la tierra misma, hacia algo más silencioso, pero mucho más inquietante. En las laderas del Monte de los Olivos han comenzado a aparecer pequeñas grietas. Al principio, apenas perceptibles finas líneas que recorren la piedra y la tierra, pero con el tiempo se han vuelto más visibles y definidas. Señales sutiles de que el terreno ya no es tan estable como parecía. También se han reportado movimientos cerca de la Puerta Oriental, uno de los lugares más importantes que dan a la ciudad vieja de Jerusalén. Los cambios no son violentos ni dramáticos, pero existen y se están vigilando de cerca. Esta región se ubica a lo largo de un importante sistema de fallas tectónicas que forma parte de una vasta estructura geológica que ha moldeado el terreno durante miles de años. Los científicos confirman que la presión se está acumulando lentamente bajo la superficie. Dicen que es un proceso natural, la Tierra se mueve, se ajusta y libera energía con el tiempo. Pero incluso ellos reconocen algo importante. El momento parece diferente. Porque estos cambios no ocurren de forma aislada. Se están desarrollando paralelamente a todo lo demás. Guerra, disturbios extrañas, señales en el cielo. Y ahora, movimiento bajo tierra. Jerusalén siempre ha sido un lugar donde hasta el más mínimo cambio tiene significado, y el Monte de los Olivos no es un lugar cualquiera. Está profundamente ligado a la profecía, a momentos de los que se ha hablado durante generaciones. Las Escrituras describen un momento futuro con una claridad asombrosa. Sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, y la montaña se partirá en dos. Una imagen poderosa a la división de la tierra misma. Lo que vemos ahora no es ese momento, todavía no. Las grietas son pequeñas, el movimiento es lento, pero la presencia del cambio es innegable. Y cuando el terreno bajo uno de los lugares más importantes de la historia bíblica comienza a ceder, aunque sea levemente, llama la atención. Han empezado a aparecer socavones sin previo aviso, abriéndose bajo calles, senderos y zonas que antes parecían completamente estables. Lo que parecía sólido momentos antes cede sin resistencia, colapsando hacia adentro como si la superficie ya no pudiera mantenerse unida. No se trata de grietas superficiales. Provienen de abajo de espacios ocultos en las profundidades del subsuelo formados con el tiempo por la erosión o el movimiento del agua y el desplazamiento del suelo. Durante años estas cavidades permanecen ocultas, silenciosas hasta que en un instante ceden, y cuando lo hacen el colapso es inmediato. Los testigos describen el mismo patrón.
un día normal sin señales de advertencia, y de repente el suelo se hunde. Súbito, violento, impredecible. Lo que antes tenía peso indiscutible desaparece en segundos dejando un vacío donde antes había certeza. Los expertos lo explican mediante la geología, la erosión a largo plazo y los canales de agua subterránea que debilitan la estructura bajo la superficie. Un proceso lento que finalmente llega a un punto crítico. Pero una vez más, la coincidencia temporal es crucial, ya que todo esto ocurre simultáneamente. El cielo se agita, se forman tormentas sin previo aviso, resuenan sonidos extraños, la presión aumenta bajo tierra. Y ahora, la superficie misma comienza a colapsar. Jerusalén no es un lugar cualquiera. Es una ciudad construida sobre capas de historia, fe y significado. Y cuando el suelo aquí comienza a ceder, no solo se mueve la tierra, sino que también cambia la percepción. Las Escrituras describen un momento en que la tierra se abrió bajo los pies del pueblo. La tierra abrió su boca y los engulló. Un colapso repentino sin escapatoria, sin tiempo para reaccionar. Lo que vemos ahora no es el mismo suceso, pero la imagen es difícil de ignorar. La idea de que lo que hay debajo de nosotros quizás no sea tan estable como creemos, porque lo más inquietante no es el colapso en sí. Es la constatación de que la debilidad siempre estuvo ahí oculta, invisible al acecho, y ahora se está revelando. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: si los cimientos pueden desvanecerse, ¿en qué se puede confiar realmente? Y entonces el cielo comienza a destellar de nuevo, no como parte de una tormenta sin truenos retumbando tras ella, sino de repente sin patrón alguno. Los relámpagos aparecen en Jerusalén en ráfagas irregulares, destellos agudos y breves que atraviesan la oscuridad, iluminando la ciudad por un instante, para luego desaparecer con la misma rapidez. No sigue el ritmo de una tormenta normal. No hay acumulación ni dirección definida, solo luz repentina y silencio. Los testigos describen lo mismo. Un relámpago sobre la ciudad vieja, otro cerca de las colinas y luego nada. Pasan los minutos y luego, impredecible, incontrolable, como si el cielo mismo respondiera en fragmentos. Por una fracción de segundo, la luz lo revela todo. Piedra sagrada, muros antiguos, el contorno de lugares que han permanecido en pie durante miles de años. Luego regresa la oscuridad. Ningún sistema de tormentas completo lo explica. Los meteorólogos apuntan a la inestabilidad atmosférica, la carga eléctrica residual y los cambios de presión en el aire. Pero incluso esas explicaciones se quedan cortas para describir el patrón o la ausencia del mismo. Porque esto no se siente como caos, parece intencional. No lo suficiente como para destruir, no lo suficiente como para causar pánico, pero sí lo suficiente como para llamar la atención, lo suficiente como para que la gente se detenga, mire hacia arriba y se pregunte qué está viendo. Y sucede después de todo lo demás, después de los sonidos, después de los pájaros, después de la tormenta, después de que la tierra comienza a temblar. Jerusalén siempre ha sido un lugar donde las señales no se ignoran. Y cuando el cielo sobre ella comienza a comportarse de maneras extrañas, la gente no lo descarta fácilmente. Las Escrituras describen el rayo de una manera diferente. Él disparó sus flechas y dispersó al enemigo. Con grandes rayos los hizo huir. El rayo no solo como una fuerza natural, sino como una señal, como algo enviado. Lo que estamos viendo ahora no cae, no destruye. Revela brevemente, repetidamente. Y quizás eso sea lo que lo hace más inquietante, porque se siente como una señal sin impacto, una advertencia sin consecuencias inmediatas. Algo que se muestra, pero que aún no se libera. Así la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué el cielo emite señales pero no ataca? Y entonces, sin previo aviso, todo comienza a detenerse.
No lentamente, no desvaneciéndose sino de golpe, como si algo invisible hubiera paralizado la ciudad entera. Un silencio repentino se cierne sobre Jerusalén profundo y absoluto. El viento que recorría las calles desaparece. Los pájaros que antes llenaban el cielo se han ido. Incluso los más mínimos ruidos de fondo, el movimiento lejano, el suave murmullo de la vida, todo se desvanece, dejando tras de sí una quietud que resulta antinatural, casi pesada. La gente lo nota de inmediato. Las conversaciones empiezan a ralentizarse, las voces bajan, los pasos vacilan. Algunos se detienen donde están, no porque oigan algo, sino porque sienten algo, un cambio. Una diferencia en el ambiente que no se puede explicar, solo percibir. Y lo que lo hace aún más inquietante es cuando sucede. Este silencio no surge por sí solo. Lo acompaña todo. Los sonidos en el cielo, los pájaros que sobrevuelan la violenta tormenta, los destellos de luz, el movimiento del suelo. Un acontecimiento tras otro, aumentando la presión, aumentando la tensión, y luego de repente nada. Sin continuación, sin liberación, solo una pausa. Los testigos lo describen de la misma manera. No es miedo en ese preciso instante, sino conciencia. Una tranquila comprensión de que algo no ha terminado, de que lo que se ha estado desarrollando no ha llegado a su fin, sino que solo se ha detenido. Se siente como el espacio entre acontecimientos, como una pausa antes de que algo vuelva a empezar. En Jerusalén, una ciudad donde cada señal tiene significado, un silencio como este no pasa desapercibido. Tiene peso, exige atención. Las Escrituras describieron un momento así con asombrosa claridad. Hubo silencio en el cielo durante media hora, no como un vacío, sino como una pausa antes de lo que viene. Y eso es lo que hace que este momento sea diferente, porque este silencio no se siente vacío, sino lleno de tensión, lleno de expectativa, no el final, sino el espacio antes de que algo comience. Así pues, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué viene después del silencio? Y entonces algo aún más sutil comienza a cambiar. No en el cielo, no en el sonido, sino en el agua misma. Tras el paso de la tormenta, el agua de lluvia no se comporta como de costumbre. En lugar de escurrirse, permanece sobre las superficies de piedra de Jerusalén, extendiéndose lentamente y permaneciendo más tiempo del esperado, como si el suelo ya no la absorbiera de la misma manera. Comienzan a aparecer pequeñas ondulaciones no provocadas por el viento, ni por el movimiento, sino que se forman por sí solas. Suaves al principio, luego repetitivas, captando la atención de quienes las observan. En ciertas zonas las burbujas ascienden lentamente desde la superficie. No de forma violenta ni espectacular, lo suficiente como para ser vistas, lo suficiente como para suscitar interrogantes. Y en los reflejos algo se siente diferente. Ligeros cambios de color sutiles, variaciones difíciles de explicar, pero difíciles de ignorar una vez que se ven. Cada uno de estos signos puede explicarse individualmente el flujo del agua. La tensión superficial, las bolsas de aire subterráneas y las reacciones naturales tras fuertes lluvias. Pero juntos, en este momento, después de todo lo que ya ha sucedido, comienzan a sentirse conectados. Porque esto no ocurre solo. Sigue a los sonidos, a los pájaros, a la tormenta, a los relámpagos, al silencio. Una capa tras otra. Y ahora incluso el agua comienza a responder. Los científicos señalarían cambios invisibles bajo la superficie. Desplazamientos del suelo, acumulación de presión subterránea, movimientos ocultos que alteran el comportamiento del agua en la superficie. Procesos que se desarrollan silenciosamente sin ser vistos hasta que comienzan a aparecer pequeñas señales. Pero en una ciudad como Jerusalén, donde hasta el más mínimo detalle tiene significado, estos cambios no pasan desapercibidos. Las Escrituras hablan de cómo el agua se transforma, se altera de tal manera que afecta a quienes la ven. Una gran estrella cayó y las aguas se volvieron amargas. Una transformación bajo la superficie revelada a través de lo que emerge.
Lo que vemos ahora, quizás no sea ese momento, pero el patrón nos resulta familiar porque el agua refleja lo que yace debajo, revela lo que no se ve. Y si incluso el agua comienza a cambiar, entonces algo debajo ya lo ha hecho. Y a medida que estas señales se siguen manifestando en Jerusalén, la atención comienza a desplazarse de lo que sucede alrededor de la ciudad a lo que podría venir después. Porque para muchos la cuestión ya no se limita a la guerra, el clima o los sucesos inusuales, sino que abarca algo mucho más profundo, algo directamente vinculado a la profecía misma. Durante generaciones ha existido un debate constante en torno a una pregunta fundamental. ¿Es necesario reconstruir físicamente un nuevo templo en Jerusalén para que se cumpla la profecía? Algunos creen que las escrituras apuntan claramente a una futura estructura, un templo restaurado que se alzará de nuevo en este terreno sagrado, marcando el comienzo de acontecimientos largamente profetizados. Se fijan en la historia, en la ubicación del antiguo templo, en la importancia del monte del templo, y vislumbran un momento futuro en el que la piedra y la estructura volverán a levantarse. Pero otros lo ven de manera diferente. Interpretan el templo no como un edificio, sino como algo espiritual, no hecho de piedra sino de personas, una presencia viva más que un lugar físico. La propia Escritura dice: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Una afirmación que desvía la atención del lugar y la centra en la identidad. Esta diferencia de interpretación moldea la forma en que la gente percibe todo lo que sucede ahora. Los mismos eventos, conflictos, inestabilidad y señales en todo el país se ven a través de perspectivas completamente distintas. Algunos ven preparativos para algo físico, otros perciben una transformación ya en marcha invisible pero activa. La historia añade otra dimensión a esta cuestión. Se han discutido, planificado e incluso anticipado intentos de reconstruir el templo en diferentes momentos, pero ninguno ha llegado a completarse. Cada iniciativa se ha topado con obstáculos, resistencia o circunstancias que le han impedido avanzar. Por lo tanto, la cuestión sigue abierta sin resolver, sin respuesta, pero cobrando cada vez más importancia a medida que los acontecimientos se desarrollan en torno a Jerusalén. Porque esta ciudad no es solo un lugar en un mapa, sino el sitio al que siempre ha apuntado la profecía, donde pasado, presente y futuro parecen converger. Y ahora, a medida que la atención vuelve a centrarse en Jerusalén, a medida que aumentan las tensiones y siguen apareciendo señales, el debate se vuelve más difícil de ignorar. Ahora, al dar un paso atrás y observar todo en conjunto, comienza a perfilarse un patrón. Guerra, tormentas, sonidos extraños, terreno inestable, silencio repentino. Cada evento puede explicarse individualmente, pero cuando aparecen en secuencia en el mismo lugar en un breve lapso de tiempo, la pregunta cambia. Ya no se trata de qué está sucediendo, sino de por qué ahora. Jerusalén siempre ha estado cargada de significado. No es una ciudad cualquiera. Es el lugar donde convergen la profecía, la historia y la fe. Y cuando varias señales comienzan a alinearse, aquí la gente empieza a prestar más atención. Lo que antes parecían sucesos aislados, ahora se sienten conectados. Una creciente comprensión empieza a reemplazar la simple curiosidad. Jesús dijo una vez: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca». No una señal, ni dos, sino todas juntas. Así pues, nos queda una última pregunta. ¿Se trata simplemente de hechos aislados o del comienzo de algo más grande que se está desarrollando? Gracias por acompañarme hasta el final. Si este mensaje te resuena, deja una oración en los comentarios y no olvides seguirme para estar al tanto de las próximas novedades.